una de las cosas que más habitualmente se pregunta, o peor, se les presupone a las personas que se entienden o que se identifican o que creen que en el momento presente la sexualidad dice algo sobre ellas, es la presunción de anorgasmia o la presunción de falta de placer, o mejor dicho, de incapacidad para el placer en las relaciones sexuales, o bien en las relaciones eróticas del tipo que fuera, del tipo al que quisiéramos referir. Suele entenderse que las personas asexuales, o suele malentenderse, mejor dicho, que las personas llamadas asexuales tienen algún tipo de patología por la cual algunos de sus órganos no funcionan, o tienen una incapacidad para el orgasmo o algún tipo de impotencia. Bueno, para hablar un poco del placer, habría que tratar con un poco de rigor o tratar de dilucidar qué puede ser el placer en general. Y de esta manera también estaríamos un poco en mejores condiciones de explicar qué deseos o qué falta de deseo pudiera haber o no en todas aquellas personas que se entienden bajo la idea de asexualidad. Bueno, a mí me gustaría, como en el otro vídeo, traer aquí el lenguaje freudiano, porque me parece muy claro y creo que nos permite explicar muchas cosas. En el caso del placer, sobre todo, porque si hay un artículo interesante y además fundacional para toda una filosofía, como es el postestructuralismo, y para toda una filosofía del psicoanálisis que encontramos en muchos de los filósofos postestructuralistas, como pueda ser Deleuze, como pueda ser Guattari, pero también como pueda ser Judith Butler, quienes encuentran en este artículo, más allá del principio del placer, algunos de los elementos principales para comprender al Freud más revolucionario y más clarificador. En este artículo, Freud hace como una pequeña revisión de conceptos anteriores. Pasa revista a algunos casos que ha estudiado, como por ejemplo es el de los niños que rompen aquellos juguetes o aquellos muñecos a los que al mismo tiempo quieren. Y bueno, de alguna manera también Freud se encarga de explicarnos cómo el manejo autónomo de la angustia y cómo también la previsión y el adelantamiento que como sujetos podemos hacer a aquellos acontecimientos ingratos pero inevitables a los que nos vamos a tener que enfrentar, reduce de alguna manera el susto, el miedo que los acompañaría, de no darse una especie de ensayo en el que nosotros mismos rompemos, eliminamos, quitamos aquella circunstancia que nos pueda resultar desagradable, como por ejemplo pueda ser el abandono, aunque sea un abandono momentáneo o parcial por parte de las figuras protectoras que podemos encontrar en padres, madres, pero también en otro tipo de personas que pudieran encargarse de nosotros. Después, y es en lo que nos vamos a centrar, en una segunda parte interesantísima, Freud establece una especie de continuidad entre la pulsión erótica y la pulsión tanática. Todos hemos oído hablar alguna vez de la pequeña muerte, de la petite mort, con la que a veces se apoda o se poetiza el orgasmo. De tal manera que a través de los mitos o del lenguaje popular y sobre todo de la poesía podemos encontrarnos con esta idea según la cual en las relaciones sexuales experimentamos de alguna manera una forma de muerte, o ensayamos algo parecido a la muerte pero con camino de vuelta. Sobre esta cuestión gira todo el tiempo precisamente un libro también hermoso de Bataille, de Georges Bataille, que es el erotismo. Sobre esta idea de cómo en el erotismo, en la sexualidad propiamente humana, experimentamos la muerte
pero con camino de vuelta. Volviendo al Freud de Más allá del principio del placer, vamos a explicar muy brevemente y muy fácilmente esta relación entre la pulsión erótica y la pulsión tanática. Por un lado, Freud nos explica cómo aquel sujeto que satisfaciera todas sus pulsiones, todos sus deseos, todo eso que lo pone en una situación de tensión a la que llamamos vida, quedaría a efectos prácticos en algo parecido a la muerte, en algo parecido a la calma total, a la distensión de todo deseo. Si recordamos a Spinoza, un individuo, una singularidad, un sujeto, se define precisamente por entenderse o experimentarse como sujeto deseante. Esto es lo que daría definición o delimitación a la vida. La anulación de los deseos por satisfacción sería algo así como la muerte. Tenemos, por otro lado, y en conexión con esto que acabamos de decir, que el ser humano, pero también otros animales, de alguna manera buscan la muerte, decía Freud, pero buscan la muerte por el camino largo y por sus propios medios, o podríamos decir también de acuerdo a su naturaleza. Es decir, no es que se busque una muerte anticipada, pero sí buscamos, uno, ensayos de la misma y por otro lado, un camino hacia ella. Algunas personas, por ejemplo, lo experimentan como una aceptación de la muerte a través de las obras concluidas, a través de los proyectos terminados que hubieran servido para dotar de algún tipo de sentido sus vidas. Pero yo creo que sin necesidad de irnos al sentido, ni siquiera al a los sentidos construidos, y pudiendo perfectamente vivir en cualquier tipo de nihilismo o de presente continuo, también nos encontramos con este camino hacia la muerte a través, como decíamos, de las satisfacciones, no solo de nuestras necesidades, sino también de nuestros deseos, a través de la pulsión de buscar la distensión, buscar la relajación, buscar la satisfacción. De esta manera, cada vez que perseguimos algún placer, también nos acercamos un poco más a la muerte y también la vivimos de forma provisional. Sin embargo, una de las cosas que más nos interesa, más incluso que esto que hemos explicado, pero sin lo cual no podríamos comprenderlo, uno de los elementos, decía, que más nos interesa del Freud de Más allá del principio del placer, es su capacidad para hacernos entender que más allá también de nuestros preconceptos sobre el placer, a partir de los cuales creemos que repetimos aquellas cosas que nos placen y porque nos placen, o que buscamos aquellas fuentes que en el pasado nos han resultado placenteras o han satisfecho algunos de nuestros deseos, sería más verdad, aunque no sea del todo intuitivo, o no sea nuestra sensación intuitiva, o no coincida fenomenológicamente con nuestro relato interno, resulta que más bien que repetir aquello que nos place aquello que repetimos. Nos gustan nuestros hábitos, nos gusta aquello en lo que nos encontramos eficientes, nos gusta sentir, al menos en cierto punto, el automatismo. Es cierto que puede llevarnos también al aburrimiento, pero justamente la finalidad del aprendizaje suele ser el automatismo, ¿verdad? Poder instalar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, como una segunda naturaleza, un segundo conjunto de instintos que estarían formados por nuestros aprendizajes. Aprendizajes de baile, aprendizajes intelectuales, pero sobre todo y en general y transversales a todos ellos, aprendizaje de códigos. Estos aprendizajes
de códigos van a hacer que ciertas situaciones en las que conocemos los códigos nos sean muy placenteras. Esta es la razón no solo, no solo que explica el placer, por ejemplo, sexual, físicamente sexual, mecánicamente sexual, sino también todos los procesos de cortejo. O también las conversaciones que están pautadas o que están lubrificadas por el manejo de los códigos, que incluye también el manejo de la seducción, de los juegos de cortejo, etcétera, que resultan tan divertidas y tan placenteras a muchas personas, incluso reconocerían muchas de ellas más placenteras, más divertidas y más buscadas que la propia consumación de las relaciones. En todo caso, en el sexo también hay unos códigos, y conocer esos códigos muchas veces determina incluso nuestra orientación sexual. Nos gusta aquello en lo que nos gustamos, nos gustan no solo personas, sino esas personas que van a quedar contextualizadas en circunstancias que nos parecen favorables, en circunstancias en las que nos desenvolvemos bien y sentimos cómo desplegamos nuestro saber. De tal manera que lo que encontramos es que en nuestra vida sexual o en la búsqueda de relaciones sexuales hay elementos que van a impulsar mucho más que el orgasmo, que en gran parte de los casos, y especialmente en las mujeres, o quizá no, porque no podemos tampoco estar seguros de que esas personas socializadas como hombres o que tienen genitales reconocidos como masculinos sientan un orgasmo cada vez que eyaculan. De hecho, en muchas ocasiones se entiende que del polo masculino se produce un menor apego a las parejas sexuales, y quizá esta falta de deseo de repetición tenga que ver con un menor placer a la hora del orgasmo. Además, hay tanto de conquista en el cortejo y en la búsqueda de relaciones sexuales por parte de las personas socializadas como hombres. Y hay también tal presión para que la autovaloración llegue a través del número y variedad de relaciones sexuales que estos hombres tengan, que es muy difícil calcular cuán importante o en qué medida el orgasmo puede considerarse como una finalidad, o sobre todo como una finalidad por encima de otras en el momento en el que se busca un encuentro sexual o un intercambio sexual con otras personas. Y en el caso de las mujeres, se ha sabido también que las relaciones sexuales normativas de penetración vaginal no suelen ser precisamente las más conducentes a la posibilidad del orgasmo. Recordemos además que la vagina tiene muy pocas terminaciones nerviosas y que el placer clitoriano, que perfectamente se puede satisfacer en soledad o de otros modos, o a partir de otros roces que no sean eso que se entiende como follar, como cópula habitual, tendrían que hacernos pensar, ya que en cambio estas otras prácticas, ya en soledad, ya a través de otro tipo de roces sexuales no normativos, no configuran, de momento, espero que en un futuro sí, no configuran el porcentaje mayor o más significativo de las relaciones sexuales que las mujeres establecen, sobre todo en parejas, vamos a decir, más o menos heterosexuales. De tal modo que esto que conduce a la persona a buscar relaciones sexuales, a buscar un entendimiento sexual con otra persona, y vamos a poner especial acento en la búsqueda de relaciones heterosexuales o heteronormativas, no parece que esté mediado por el orgasmo. De tal manera que es un poco absurdo relacionar
pero sobre todo relacionar de forma protagónica o de forma principal la anorgasmia con la sexualidad, con la asexualidad, o con esta condición a partir de la cual no habría un interés o un interés demasiado notable en mantener relaciones sexuales y sobre todo relaciones sexuales descontextualizadas de otro tipo de sentimientos, contextos o actividades, como pudiera ser la danza o como pudiera ser el diálogo u otras que se nos pudieran ocurrir. Hay muchas personas que son asexuales o que lo son en momentos suficientemente amplios de su vida como para considerarlos una condición que debiéramos valorar y que debiéramos visibilizar. Sin embargo, creo que es una de las condiciones más en el armario y yo diría que esto tiene varias explicaciones. Si bien es verdad que la sociedad y los dispositivos sociales dominantes nos conducen todo el tiempo, desde el nacimiento, hacia la búsqueda de pareja y además nos llevan también todo el tiempo a entender la pareja, el matrimonio, la familia, como el parentesco en general, como mediatizado por el sexo o por la consanguinidad. Entonces, si todo nos orienta a la pareja y la pareja no se considera real o consumada o auténtica si no pasa por este pacto sexual, pues vamos a tener que declararse asexual, va a resultar extremadamente difícil, pues no coincide con apenas ninguno de los discursos que podamos encontrar a lo largo de nuestra educación, ni en el cine, ni en las series de televisión, ni en la literatura. Pero no solo no es que no haya personas o personajes asexuales, sino que apenas encontramos historias en la ficción que no estén abundantemente adornadas o incluso que no estén centradas en la historia amorosa, en la historia amorosa sexual. Entonces es difícil encontrar referentes que nos indiquen que esa opción es válida. Por otra parte, y también es muy importante, creo que más allá de los condicionantes sociales, es mucho más difícil reconocer aquello que no necesitamos que reconocer aquello que necesitamos. Entonces, encontrarse frente a frente con nuestra propia no necesidad sexual requiere una elaboración de conceptos e ideas, yo diría que mucho más dificultosa y que va a pasar por una exploración y por una reflexión e introspección mucho más amplias que cualquier otra. Si se hiciera, quizá muchas personas más se dieran cuenta de esta asexualidad que puede que les esté acompañando. Vamos a suponer también que muchas de las personas que no hayan felicidad en su vida sexual y que tratan de encontrarla frustradamente, podrían quizá preguntarse por esta otra opción. Bien, decía que tomar conciencia de aquello que no se necesita es mucho más difícil que tomar conciencia de aquello que se necesita. Hegel, pero también luego Marx, también antes los filósofos estoicos, nos decían que la libertad es justamente la conciencia de la necesidad. Claro, ¿qué hay de la búsqueda de libertad en la conciencia de aquello que no necesitamos, aunque todos los relatos, dispositivos y normas nos quieran convencer de que sí? El próximo día me gustaría hablar especialmente de esta cuestión de la asexualidad en la historia o en la novela afectiva de las mujeres, de aquellas personas que se han socializado como mujeres o que lo van a hacer en algún momento de su vida. Me gustaría en este caso traer de nuevo algunos pasajes de Freud, pero también algunos de los comentarios que Elizabeth Badinter le hace con respecto a la maduración sexual tan controvertida que se perfila de una forma inacabada, de una forma bastante deficiente en comparación con la riqueza con la que se habla de las
fases y de la elaboración de la genitalidad masculina. Hablaremos, por ejemplo, de la cuestión del placer clitoriano, que no solo no se reconoce, sino que es casi imposible que se reconozca como el genital principal de las mujeres. Y sobre todo, haremos hincapié en que de hecho se inhibe este tipo de placer en favor de una búsqueda muy infructuosa de placer vaginal, que incluso en Freud parece estar presupuesto como un placer guiado por la fantasía de procrear y tener un hijo, más que por la búsqueda de un orgasmo que tal vez sea imposible, tal vez. Bueno, imposible no, porque el orgasmo se puede tener hasta soñando y sin ningún roce, pero que no tuviera ninguna participación especial la vagina en esto. Repito, está muy vinculado tanto en Freud como en analistas y pensadores posteriores, esto de considerar la madurez sexual de la mujer, el cambio del placer clitoriano por el placer vaginal y cambiando, por tanto, el placer en el orgasmo por el placer en la ilusión del niño, del hijo.